Amén, gloria a Dios. Su reino se mueve en este lugar y sabemos que su presencia, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Y la palabra que hoy tengo para compartirles tiene que ver con esto que estamos viviendo como iglesia y esto que cantábamos ahora, que se abra el cielo, que venga tu reino, que la presencia de tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas. Comenzamos el año hablando acerca del fruto. ¿Recuerdan? Tenemos como lema, sí, acerca del fruto. Y para el aniversario de la iglesia tomamos la palabra que está en Isaías 54 como una promesa para nosotros. Dice así: así ha dicho el Señor, regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz, eleva tu canto y da voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y nos gusta esta palabra, sobre todo la promesa de extendernos. Pero antes, ¿qué dice? Dice, regocíjate, estéril. Este pasaje se estaba refiriendo a algo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Un tiempo de sequía espiritual. El Señor los había, por así decirlo, abandonado. Es más, después sigue el pasaje y se compara a Israel con una esposa, con la esposa de Dios, que ha sido abandonada. ¿Pero por qué? Por consecuencia de haber ella desestimado el amor de su esposo, de Dios. Por haberse ido tras los ídolos, por tener su corazón alejado de Dios. El pueblo de Dios tomó en poco el amor de Él, sus cuidados, tomó en poco sus promesas. No era una esposa fiel. El pueblo de Israel sufrió como consecuencia que fue llevado cautivo a Babilonia y perdió toda relación con Dios, toda cobertura espiritual, todo cuidado. Y esa consecuencia tenía que ver con estar en un estado de esterilidad espiritual, que se manifestaba en todo sentido. Pero Dios seguía amando a su pueblo, seguía amando y le da una promesa: vas a volver a estar junto a Él, vas a volver a recibir la bendición. Y esta promesa se cumple, ¿sí? No solo en que el pueblo de Israel volvió de la cautividad, restauraron la ciudad de Jerusalén, restauraron la comunión con Dios, pero también de este pueblo nació el Salvador, nuestro Señor Jesús, que no solo venía a salvarlos a ellos, sino a personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, por medio de la fe, ¿no? El apóstol Pablo, en Gálatas 4, no está ahí el texto, pero él explica y retoma este pasaje para decir que ahora se cumplía esta palabra en que el mensaje iba a ser predicado no solo a Israel, sino a toda persona que creyera por medio de la fe. Por eso el Señor les dijo, extiende tus estacas, porque se iban a sumar muchos hijos espirituales, que somos nosotros también. Todos los que hemos creído por medio de la fe, hemos creído en Jesús, en su muerte en la cruz, en su resurrección, y hemos sido vivificados por el Espíritu. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Él nos hizo ser hijos. Y quiero que me acompañen a leer hoy un pasaje que quiero que analicemos, que meditemos, que está en Lucas capítulo 1, donde se narra el nacimiento de Juan el Bautista. Sé que es un pasaje que suele leerse más cerca de Navidad, pero no tenemos fechas para leer determinados pasajes. La palabra es viva y eficaz en todo el año. Dice así, Lucas 1, en los días de Herodes, rey de Judea,
Había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elisabet, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Bueno, conocemos muchos la historia. Zacarías quedó tan sorprendido que no creía, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Dice, si somos ya ancianos con mi esposa. Bueno, el ángel le dice, bueno, como no creíste, no voy a venir yo hasta acá a darte este anuncio para algo que no es verdad. Dice, te vas a quedar mudo por un tiempo hasta que esto se cumple y veas ese cumplimiento, ¿no? A los días, dice, Elisabet quedó embarazada y dice, se quedó en su casa un tiempo y dijo, el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. El nacimiento de Juan el Bautista, marca el inicio de un nuevo tiempo. Juan tenía un propósito, ¿sí? El de preparar el camino para la llegada del Señor Jesús, para el Mesías prometido. Porque nos encontramos con que el pueblo de Israel estaba en una meseta espiritual, en una sequía. En aproximadamente 400 años que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no había palabra profética, no había visiones, no había revelación. Toda relación con Dios se basaba en esfuerzos humanos, en ceremonias, en rituales, pero no había revelación, no había vida espiritual. Era esfuerzo humano, eran reglas, eran cargas, era religión. Y Elisabet y Zacarías, en lo que ellos vivían, en su esterilidad, representan, son un símbolo de lo que el mismo pueblo estaba viviendo y de lo que la humanidad estaba viviendo. Y en ellos, en este nacimiento sobrenatural, se marca un nuevo inicio. ¿Y qué es la esterilidad? La esterilidad es la incapacidad de producir fruto. Por ejemplo, una tierra que es estéril es una tierra que no produce fruto, que no hay vida en ella. También a veces se usa la palabra en forma general para decir que no hay resultados, ¿no? Un esfuerzo, un trabajo sin resultados, que fue en vano. Y en los seres vivos es la incapacidad para reproducirse, ¿sí? Es decir, para la incapacidad de traer una nueva vida, un nuevo ser a este mundo. Y saben que para una pareja en esa cultura, no poder tener hijos era una condición muy angustiante, les generaba mucha carga, mucha vergüenza, porque el matrimonio se consideraba que uno de los principales objetivos que tenía era tener hijos, la crianza, ¿no? Los hijos representaban la bendición de Dios. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 127 y 128, hablan acerca de la bendición que es tener hijos. Para el hombre era la posibilidad que él tenía de
de trascender en la vida, ¿sí? En esta vida finita en que todos en algún momento morimos. Entonces los hijos eran la manera de trascender, de que su nombre, de que su linaje continuara, de que su memoria no fuera borrada de esta tierra, porque los hijos, los nietos iban a continuar, iban a recordar quién era él. Era quien dejarle su legado, todo lo que había hecho, a quien poder dejárselo. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. ¿Sí? Abraham, cuando fue llamado, también en una situación similar. ¿Y su preocupación cuál era? ¿A quién le voy a heredar todo lo que tengo? ¿No? Él le preguntó a Dios, ¿a quién le voy a heredar? Tengo riquezas, tengo cosas, solamente está mi siervo, que bueno, es un buen mayordomo, es de confianza, pero le voy a tener que dejar todo a él y no a mi hijo. Su memoria iba a ser borrada para siempre de la tierra. Los hijos también aportaban trabajo, ¿sí? Por lo tanto, o sea, cuando crecieran, ¿no? Y en consecuencia traían mayor riqueza, es decir, eran una inversión, no eran un gasto, sino una inversión los hijos. Y para la mujer, traer hijos era considerado ser bendita, ¿sí? Tener el favor de Dios por contribuir a todo esto, a este linaje. Y la crianza de los hijos era la base de la sociedad. Entonces, si ella tenía hijos, sabía que no iba a carecer de nada, que tenía esa garantía de futuro, de prosperidad, de que cuando llegasen ancianos iban a tener quien supla sus necesidades, porque no había obra social, ni pensión, ni nada de eso, ni jubilación. Entonces el no tenerlos era una afrenta, era una vergüenza, y si todos consideraban que era una bendición tener hijos, entonces no tenerlos, por el contrario, se podía pensar o interpretar que era una maldición o que Dios no estaba con ellos. Seguramente las sospechas de los demás estarían sobre ellos, ¿no? Sentirse juzgados. ¿Qué pecado habrán cometido, seguramente, pensaba la gente, para que Dios no les diera hijos? Para colmo, bueno, esto recaía principalmente en la mujer, ¿no? En ese entonces no habían estudios médicos para hacer un tratamiento en ambos, ¿no? Y se consideraba que la estéril era ella. Por eso acá en Lucas, fíjense el detalle, que él se encarga de recalcar y resaltar que ellos eran justos y cumplían todas las ordenanzas. Es decir, él deja en claro que no había una causa de pecado, de maldición, que Dios no estaba con ellos. No, ellos eran justos, ellos servían a Dios. Y esto lo quiere dejar en claro. Y yo me puedo imaginar a Elizabeth. Seguramente ellos se habrán casado jovencitos, como era la costumbre, y era cuestión de esperar y ya iban a venir los hijos. Pero el tiempo empezó a pasar, las amigas, los familiares que se casaron al mismo tiempo que ella o incluso después ya tenían sus bebés, y no solo uno o dos, y estaba esa que ya estaba cansada de tener tantos hijos. ¿Y para cuándo el bebé? Los que recién se casan, los que están, siempre preguntamos, ¿no? El que está soltero, ¿cuándo te pones de novio? Si se puso novio, ¿cuándo se casan? Si se casan, ¿y cuándo viene el bebé? ¿Y cuándo viene el hermanito? Y así las preguntas nunca se acaban. No faltarían los buenos consejos, ¿no? Con buenas intenciones. Bueno, vos tendrías que hacer esto, hacerlo. ¿Probaste esto? ¿Probaste aquello? Y quizás hasta miradas de lástima, ¿no? Bueno, ya va a venir, ya te va a tocar. Quizás para Zacarías sería ahí, ¿qué pasa con tu mujer que no te da hijos? Algún comentario burlesco, algún chiste de los amigos, algún comentario hiriente, ¿no? ¿No será que tienen algún pecado oculto? Algo debe haber, ¿no? Alguna maldición. En algún momento su expectativa se convirtió en desesperanza, en angustia. Comenzaron a orar y esperaron 1 año, 2, 10 y nada. Señor, mira que nosotros te estamos sirviendo. ¿Qué pasa? No te olvides de nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero si algo vemos en ellos es que siempre había
una esperanza. Ellos fueron fieles, ellos seguían sirviendo, ellos seguían orando. Seguramente en algún momento habrán perdido las esperanzas y cuando ya Elizabeth llegó a cierta edad en que ya no podía más quedar embarazada, deben haber dicho, bueno, ya está. Cuántas preguntas, cuántas cosas habrán quedado en sus corazones. Pero ellos seguían fieles. Y cuando esa tierra seca que eran ellos, porque ya eran ancianos los dos, no había una sola probabilidad humana ni biológica, recibieron una visita celestial, recibieron el toque sobrenatural de Dios en sus vidas para poder dar vida. Dios vio en ellos un corazón perfecto para ser los padres de Juan el Bautista y de traer a este mundo una persona que iba a ser clave, fundamental para romper con ese tiempo de sequía. Él no era el Mesías, pero iba a dar lugar al Mesías, aquel que vino a salvar nuestras vidas, aquel que vino a darnos vida en abundancia. Y el Señor se especializa en traer vida de tierra seca. Pensemos que Él llamó a este hombre llamado Abraham también, ¿no? Ya la esposa también estéril, Sara, y a su vez eran ancianos, y de ellos hizo nacer un hijo que fue el inicio de un pueblo, ¿sí? Y ahora el nombre de Abraham no desapareció. El día de hoy lo estamos recordando, lo estamos mencionando, e incluso nosotros mismos, por medio de la fe, dice la palabra que somos hijos de Abraham por la fe. Así que miren si no ha sido fiel la promesa de Dios que ha trascendido los siglos. Y ahora con ellos, con Elizabeth y Zacarías, se iniciaba un nuevo momento que dio paso al nuevo pacto, a lo nuevo que se venía. Nosotros como familia, en lo personal, hemos experimentado también algo similar. Muchas veces me he sentido identificada con Elizabeth y con otras historias sobrenaturales de nacimientos en la palabra. Muchos ya conocen nuestra historia, pero bueno, nosotros cuando nos casamos, ya hace 17 años y medio, si no saqué mal la cuenta, y la verdad es que nos casamos siempre queriendo formar familia, tener hijos, y bueno, esperamos un tiempo y dijimos vamos a intentarlo y pensamos que bueno, sería fácil, es un camino, ¿no? Recto, con florcitas a los costados y llegaste. Y el Señor dijo no, vamos a ir por el camino difícil, por ese que tiene piedras, que escabroso, que hay que escalar, que trae lágrimas y esfuerzo. Pero bueno, quizás si me hubiesen preguntado en ese momento, ¿vas a querer pasar por todo lo que vas a pasar? Y sinceramente diría no, que no, pero hoy viéndolo hacia atrás, doy gracias a Dios por lo que Él nos hizo experimentar y vivir y poder conocer el poder de Dios, poder conocer su presencia, poder atravesar ese camino de su mano. Nos casamos y bueno, el tiempo queríamos hijos y no llegaba, pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya me olvidé de las cuentas que habíamos hecho en ese momento, pero pasaron varios meses hasta que llegue un resultado positivo. En ese momento algo positivo era positivo. Ahora hay que aclarar. Un test positivo. Pero duró poco. Fue un embarazo, un aborto espontáneo. Y bueno, por más que los médicos dijeran, bueno, es normal, son cosas que pasan, no dejaba de ser, ¿no? un dolor. Sigue pasando el tiempo, más tiempo, y otra vez, teníamos otra vez una noticia. Esta vez ya lo tomábamos con más precaución, con más calma, y había avanzado un poquito más y tampoco llegó a buen término. Me acuerdo que fue un tiempo de bastante dolor, bastantes preguntas, dolor no solo físico, sino en el corazón. Y dijimos, bueno, seguimos, adelante, ¿no? El Señor sabe las cosas. Y estas preguntas que antes le decía, ¿no? Quizás, bueno, Señor, pero nosotros te estamos sirviendo, pero ¿y qué pasa, no?
muchas preguntas, muchas cosas. Y a veces sentir que el Señor hace un silencio, ¿no? Pasaron los meses y otra vez otra mala experiencia. Ahí sí ya fuimos con otro médico, nos hizo hacer ciertos estudios, nos dijo, bueno, todo salía bien, excepto un problema mío en la sangre, de coagulación. Dice, bueno, cuando quede embarazada vamos a hacer este tratamiento y no va a haber problema. Pero bueno, seguía pasando el tiempo y no venía ese próximo embarazo. Entonces, bueno, decidimos ir a un médico especialista, nos vuelven a hacer más estudios. Y bueno, la conclusión era que no había nada malo, así que me dice, bueno, sos joven, hay que esperar, si no, bueno, vuelven, no sé, en un año o cuando sea. Bueno, ya pasaban los meses, dijimos, bueno, hay que esperar, pero pasaban los meses, y cuando ya estaba pronto a cumplirse el año de esa consulta médica, llegó un punto en el que decíamos, bueno, Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Vamos a tener o no vamos a tener hijos? Tuvimos esa oración, ¿no? Un día Ricky se puso a orar él solo, pero también los dos orábamos y dijo, Señor, si no vamos a tener hijos, bueno, decinos, así no estamos esperando y ya nos quedamos tranquilos, lo aceptamos. Pero si no, danos una palabra, mostranos, queremos conocer tu voluntad. Y un día, y cuando oró así, Ricky, el Señor nos dio esta palabra, está ahí en el Power, Isaías 44, del 1 al 5. Escúchame ahora, Jacob, tú, Israel, eres mi siervo, yo te escogí. Yo soy el Señor, tu Hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Yo te digo que no temas, tú eres mi siervo, Jacob, tú eres Jesurún, a quien yo escogí. Y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Y esto lo tomamos nosotros como promesa. Lo tomamos como promesa. Y cuando ya se estaba por cumplir un año, yo dije, bueno, saco un turno de nuevo al médico. Y no alcanzamos a ir a ese turno porque el mes anterior ya estaba embarazada de Amancay, que ahí la ven. Así que gloria a Dios que Él cumple sus promesas. Dios se especializa en traer vida de la tierra seca. Y para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y entender el milagro que es la vida, pero no solamente cuando hay una dificultad, toda vida es un milagro. Esta promesa que nosotros de Isaías 44 la tomamos en ese momento en particular para nosotros. Es una promesa que un día el Señor iba a derramar su Espíritu Santo sobre la tierra seca. Y fue un cumplimiento que se dio y se selló en aquel día de Pentecostés, cuando después de que Jesús ya había muerto y resucitado y les dijo, esperen la promesa. Ese pequeño grupo de seguidores de Jesús, esperando la promesa, orando, vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos ellos. Y con su presencia comenzaron a predicar, a hablar de Jesús, a llevar el mensaje y la iglesia comenzó a extenderse en todo lugar. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros somos esa tierra seca. Esta palabra no es para el otro, no es para el de al lado. Si en nosotros no está el Espíritu Santo, si nosotros no nos hemos acercado al Señor Jesús, nuestra vida es esa tierra seca. Porque ¿quién es la vida? Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Nosotros no podemos dar fruto si no estamos permaneciendo en Él. Nuestros esfuerzos humanos en la carne son en vano, porque Él es la fuente de vida.
Cuando vos vas al Señor y crees en Él, Él derrama su Espíritu Santo sobre tu vida, sobre la mía, y nos da vida. Vida en todo lo que estaba muerto, porque Él nos resucitó juntamente con Él. Y si aún no recibiste al Señor, déjame decirte que hoy podés acercarte a Él, que hoy podés buscarlo. O si te alejaste quizás y sentís que hay esa esterilidad en tu vida espiritual, no esperes más. Busca a Él, que es la fuente de vida, sobre tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre aquella imposibilidad. El Señor ahí puede actuar y dar vida. Así es el Señor. Miren este pasaje que es tremendo. Isaías 53. Lo voy a leer acá. Le voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando. Isaías 53 dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Le veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte, ¿y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Esta descripción tremenda sobre el Mesías, hecha muchos siglos antes, es la descripción exacta del Señor Jesús. Y fíjense cómo dice: crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca, que es el título de esta predicación. Como raíz en tierra seca. El pueblo de Dios, de Israel, estaba en sequía espiritual. La humanidad estaba en sequía espiritual, nuestras vidas. Pero ahí brotó el Señor Jesús como un renuevo, como una pequeña raíz vulnerable, pero ahí se abrió, insignificante,
no fue visto como algo sorprendente. A nadie le sorprendió ni vio con majestad que el Mesías muriera en una cruz. Ese no era el rey que esperaban. El rey que esperaban no llevaba una corona de espinas. No lo vieron, no lo supieron ver. Creció como esa raíz en tierra seca. Y la vida sobrenatural se levantó. Y esa es la obra que Él hace en tu vida y en la mía. Esa vida sobrenatural. Y Él pagó el precio en esa cruz. Porque Él no se quedó ahí. Él resucitó. Acá dice Jesús, ¿quién contará su historia si será arrancado de este mundo de los vivientes? Es decir, Jesús, un hombre joven, muriendo en una cruz injustamente, sin dejar descendencia, sufriendo en él mismo la maldición que eso significaba, ser cortado violentamente de la vida en esa cruz. Eso era considerado maldición. La cruz, el que moría en la cruz, era maldito. ¿Y Él por qué lo hizo? Si en Él no había pecado. Por amor a vos, por amor a mí. Para darnos vida. Y fíjense que después dice, verá a su descendencia, tendrá una larga vida. ¿Es que se contradice acaso la palabra? ¿Cómo primero dice que morirá? Después dice, tendrá una larga vida. Porque el Señor resucitó. Dice, verá su descendencia. Y aquí estamos nosotros, todos aquellos que hemos creído y que somos hechos hijos de Dios. Nos habilitó para que seamos hijos y para que tengamos esa vida sobrenatural en nosotros. Dice, verá el fruto de su propia aflicción. ¿Sabes qué? Vos y yo somos el fruto de su aflicción. Y Él nos está viendo a nosotros. Y está viendo ese fruto. Él dio su vida, pero no fue en vano. Cuando nosotros vamos a Él, Él nos mira y dice, por esto lo hice. Por vos lo hice. Y Él hoy quiere darte vida. Quiere vivificar esa tierra seca. Toda esterilidad en nuestra vida. Necesitamos que la presencia de su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Lo necesitamos a Él. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, tuya sea la gloria y la honra. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el dador de la vida, Señor. Gracias porque no hay imposibles para ti, Señor. Gracias, Señor, porque un día viste nuestra condición, Señor, que nosotros solos no podemos salvarnos, no podemos dar fruto, no podemos, Señor. Somos esa tierra seca, Señor, que necesita que las aguas de tu Espíritu se derramen sobre ella para que de ahí surja la vida espiritual, la vida que se esparce y se desarrolla en todo lugar, en todo ámbito, en todo lo que toca a tu presencia, cobra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque vos pagaste ese precio en la cruz, Señor. Porque, Señor, tú te diste por completo, Señor, hasta la última gota de tu sangre, Señor, de tu vida derramada para darnos vida a nosotros, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Señor, y clamamos, Señor, como iglesia, como nueva vida, que derrames de tu Espíritu sobre nosotros, Señor, que derrames de tu presencia y traigas vida, Señor,
y traiga, Señor, ese alivio a esa tierra sedienta, Señor. Traigas alivio a estos corazones sedientos de tu presencia. Oh, Señor, orá allí en tu lugar, ahí en tu casa. Clama al Señor. Y si en este momento vos estás sintiendo que aún seguís en esa condición en que no hay vida espiritual, levantá tu mano y pedile al Señor. Y si hay algún área de tu vida que aún necesita ser vivificada por la presencia del Espíritu, levantá tu mano y clama al Señor. Yo les pido a todos acá que tengan sus ojos cerrados, que puedan orar. Y le voy a pedir a los líderes, también a los de intercesión, que puedan acercarse a aquellos que han levantado su mano y poder orar también por sus vidas. Señor, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, clamamos, Señor, por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Señor, de ti. Hoy declaramos que se abren los cielos, Señor, y que se derraman esas lluvias de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestra iglesia, en cada ministerio, Señor, y en cada vida que hoy vino sedienta a buscar de ti, Señor. Vos hoy venís al encuentro, Jesús, porque tú no te has quedado allí en el cielo alejado de nosotros. Vos bajaste y te diste por completo, y hoy también te acercás a estas personas, Señor, y a cada uno de nosotros que te estamos buscando, que te necesitamos, Señor. Abraza esas vidas, Señor. Llena con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu, Señor. Te adoramos, Señor.